En este segundo video de aplicaciones con FRP mostramos algunos casos de rehabilitaciones con esta estrategia que, bueno, a diferencia del refuerzo, la rehabilitación es lograr que una estructura que ha tenido alguna modificación, alguna patología, etcétera, recupere la condición con la cual fue diseñada, a diferencia del refuerzo digamos, la resistencia de diseño se aumenta. Uno de los casos que vamos a considerar es esta viga de hormigón armado en el edificio de la Embajada de Alemania en Buenos Aires, donde se hicieron una serie de pases para pasar conductos. Y bueno, había que entonces reforzar la viga a esfuerzos de corte debido a esa eliminación de hormigón en el alma y bueno, la armadura correspondiente. Esto se agregaba también dificultades de cómo colocar el FRP debido a todo un resto de elementos estructurales y no estructurales que estaban en contacto con esta viga. Así que, bueno, el diseño de esta viga en particular, se realizaron otras también, fue contemplando las distintas situaciones de contexto, de contorno a esta viga para que se pudiera aplicar el diseño propuesto. Entonces, bueno, en la memoria de cálculos también se indica paso a paso cómo hacer ese refuerzo en cada una de las aberturas que tenían estas vigas para el paso de conducto. Y acá vemos fotografías donde esa estrategia de refuerzo ya está implementada. Básicamente están colocadas las X, están colocados los elementos verticales y finalmente el cordón inferior en FRP. En este segundo caso analizamos el refuerzo, la rehabilitación, perdón, de una columna o de una serie de columnas en el complejo penitenciario Almafuerte 2, en Luján de Cuyo, Mendoza, donde, bueno, estas columnas habían sufrido por un asentamiento una serie de fisuras. Entonces, bueno, a partir del tratamiento superficial se hizo el refuerzo también con FRP, en este caso fibra de carbono, y acá vemos ya, bueno, ya el refuerzo aplicado y finalmente el tratamiento superficial para, bueno, dejarlo ya también para la protección y para que la superficie final sea la que tenía originalmente el edificio. Acá hay un sector que se dejó para después poder hacer los ensayos finales que comentamos en otro video. Pero bueno, este fue el proceso también de trabajo, en este caso también con la particularidad, bueno, de cómo preparar el esquema de trabajo en una unidad penitenciaria y además por la situación particular que había que eliminar las rejas en forma temporaria para poder hacer el confinamiento completo de la columna. Así que bueno, eso también es parte de todo el proceso de diseño, no solamente de resistencia que debe tener el refuerzo o la rehabilitación, sino también de todo el contacto que bueno, implica hacer una estrategia de cómo implementar. Y bueno, en este caso tenemos también un caso de rehabilitación de una base de apoyo de una caldera en la central Puerto, en Luján de Cuyo. Esta es la caldera y bueno, tiene una serie de bases de hormigón armado. Una de esas bases la observamos acá con una serie de patologías importantes en la parte superior, esta base de hormigón armado. Entonces se plantea una estrategia de refuerzo que primeramente implica, bueno, recomponer la estructura de hormigón armado original, pero bueno, como dadas las dimensiones de la central, el apuntalamiento sería como muy importante, entonces se fue trabajando por sectores de estas bases para evitar un apuntalamiento particular. Entonces, bueno, terminado ya en todas las esquinas esta estrategia de rehabilitación del hormigón armado, bueno, se procedió al confinamiento también en este caso con fibra de carbono, como vemos en esta última figura. Así que en estos casos mostramos cómo también se puede recuperar estructuras, o sea, que vuelvan a tener la capacidad con la que se diseñaron, pero contemplando también todas las particularidades de obra, que no es simplemente diseñar una fibra para que alcance determinado nivel de resistencia, sino contemplar en el contexto de cada obra
cómo se puede llegar a materializar ese refuerzo. Muchas gracias.